Si pueden su audio, vamos a dar un minutito más en lo que se termina de conectar más gente para dar inicio y ser respetuosos con todos los que son muy puntuales. Gracias, bienvenidos. Listo, pues para ser respetuosos con los puntuales, sabemos que se va a ir uniendo gente, entonces vamos a arrancar dándoles, bueno, la bienvenida a este webinar de la serie de webinar que tenemos bajo el proyecto de Green Finance for Smart Cities, apoyado por el UK PAC México. Hoy contamos con invitados especiales de Banobras y ahorita les vamos a contar cómo es la agenda. El tema de hoy es incorporación del análisis de impacto ambiental, social y de gobernanza en las finanzas. Si pasamos a la que sigue, por favor. Solo un pequeño disclaimer, bueno, de que esta presentación es realmente un documento de sus autores, en este caso IDOM, y bueno, no pretende reflejar las opiniones del gobierno británico, sin embargo, ellos nos apoyan y nos financian a través de este programa que les acabo de comentar. Entonces, solo el pequeño disclaimer. Ahora sí les presento la agenda del día. Entonces, ahorita voy a dar los objetivos de esta temática y del curso. Después voy a pasar a la introducción a los aspectos ASG, cuál es su impacto financiero relacionado a cómo medirlos y reportarlos, cuáles son los principales elementos de evaluación, unos ejemplos de indicadores, qué indicadores hay en estos tres elementos. Y vamos a pasar a la parte práctica. Hay un ejemplo de una metodología que diseñó el BID de evaluación de proyectos públicos de infraestructura sostenible. La voy a explicar brevemente y también su uso en México. Unas conclusiones de esta parte y después vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas de Banobras que nos van a presentar el marco de sustentabilidad y mejores prácticas, cómo lo aplica el tema el banco, y al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas que nos pueden ir escribiendo desde el momento en que les surjan aquí en el chat y ya las contestamos al final. Y por último, una breve encuesta que nos piden del gobierno británico para conocer si les gustó el webinar, pero sobre todo también si quieren tener webinars en alguna otra temática específica, también ahí lo pueden poner durante la encuesta y agradecemos mucho que la llenen. Esta diapositiva tiene también referencias y lecturas sugeridas y se las vamos a enviar a todos los participantes por correo para que sepan. La que sigue. Entonces, voy a pasar a los objetivos del curso. Muy bienvenidos a todos los que acaban de entrar. Entonces, en el marco de nuestro programa, que es Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes, pues como ustedes saben, porque son parte de este programa, trabajamos para acelerar la implementación de proyectos locales que reducen emisiones y que promueven el desarrollo sostenible. Y el día de hoy queremos introducirles estos criterios que son ASG o conocidos también por sus siglas en inglés, ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, y cómo estos criterios fortalecen los proyectos de inversión. Compartirles metodologías de cómo se usan para evaluar y monitorear estos criterios dentro de los proyectos, conocer indicadores específicos para que ustedes los vean y algunos ejemplos prácticos de aplicación. La que sigue, por favor. Entonces vamos a pasar. Bueno, los ponentes del día de hoy, bueno, voy a ser yo, la mayoría creo que me conocen. Yo estoy en IDOM liderando este programa,
Vamos a tener a Virna Gutiérrez, directora de Análisis y Estrategia Sustentable de Banobras, Adelia Sánchez, directora de Planeación y Evaluación de Banobras, y creo que es especialista en el tema de equidad de género o promoción de equidad de género, y creo que también va a estar con nosotros Juan Carlos Martínez, que también lleva temas de sostenibilidad, de la agenda sostenible en Banobras. Entonces, voy a empezar yo y después les paso la palabra a mis colegas de Banobras. Entonces, ¿cuáles son los aspectos y cuál es la relevancia de ASG? Entonces, vamos a empezar con este tema y cómo surgen y cuál es su justificación, ¿no? Entonces, en el tema ambiental, pues todos sabemos de la necesidad de enfrentar la emergencia del cambio climático y la degradación de los ecosistemas como una crisis ambiental que vivimos actualmente, paralelo con todo el reto social que tenemos, ¿no? De la necesidad de disminuir la brecha social y otros temas sociales como principales causas, conflictos sociales para los riesgos que tiene la infraestructura en Latinoamérica. Entonces, realmente para los proyectos de inversión es un riesgo como los conflictos sociales y eso así se percibe desde el lado financiero, ¿no? Entonces es muy importante el pilar social para esta brecha de desarrollo y para disminuir el riesgo. Igualmente el tema de gobernanza, ¿no? La gestión transparente de proyectos públicos pues garantiza que los proyectos tengan una licencia social para su ejecución y también puede haber mucho riesgo si hay una mala gobernanza dentro de los proyectos o las instituciones que los manejan, y ahorita vamos a ver ejemplos de los tres pilares, ¿no? de ASG. La que sigue. Entonces, bueno, estos son, como les decía, los van a escuchar mucho como sus siglas en inglés, por Environmental Social Governance, ESG, y son factores pues que se usa para evaluar compañías, pero también países y proyectos en cómo están en un estatus de sostenibilidad a través de criterios. Entonces, estos son como los tres grandes pilares y dentro de esos pilares hay criterios e indicadores, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de los criterios ambientales, pues es qué tipo de energía uso y cuánta energía uso, la generación y manejo de desechos, el uso y el manejo del agua, el cambio climático a través de medir las emisiones de gases de efecto invernadero, otro tipo de contaminación al medio ambiente, el uso y manejo de recursos naturales, la conservación y la biodiversidad, ¿no? Son los principales. En cuanto a lo social, se estudia pues derechos humanos, condiciones laborales, si existe explotación infantil, sobre las comunidades locales, si hay una buena integración y una licencia ambiental, no va a haber como manifestaciones por el tipo de proyecto o la empresa, la salud y seguridad de todos los involucrados, equidad de género, es algo que de verdad ha tomado muchísima relevancia, inclusión social y diversidad. Y en los temas de gobernanza, pues que haya principios, políticas y reglas sobre los derechos, responsabilidades, expectativas de los principales actores, ¿no? Entonces, esto se le llama tener un sistema de gobernanza donde se identifique eso, ¿no? El manejo de la corrupción y los conflictos de interés es súper importante, y la transparencia en métodos contables y cómo se toman las decisiones dentro de la empresa. Entonces, esta estructura de toma de decisiones es parte de este sistema de gobernanza. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál es la relevancia de incorporarlos o evaluar estos aspectos ASG? Como les decía, pues mucho tiene que ver con disminuir el riesgo y promover obviamente el desarrollo sostenible. Entonces, es muy claro que genera valor a largo plazo y mayor atracción de financiamiento para los proyectos. Entonces, en general, se ha comprobado que los proyectos que incorporan estos aspectos tienen un mejor desempeño financiero, económico y operacional, ¿no? Entonces, que lo manejan. También tiene, como les decía, mayor potencial de atraer capital, y bueno, hay unos números sorprendentes de los 5 mercados principales, ¿no? En Europa, Asia, Latinoamérica, bueno, América, ha aumentado la atracción de capital hacia estos proyectos año con año, ¿no? Entonces, lo que aumentó del 2018 al 2020 fue el 15% y al 2022 55%, si
si tomamos desde el 2018, ¿no? Entonces, realmente sí ha aumentado mucho la inversión que considera estos factores en su evaluación y que tienen un buen desempeño. Entonces, para que lo vean como algo que puede mejorar la atracción de capital, ¿no? Mantiene una licencia social y disminuye el riesgo operativo. Esto ya se los comentaba y por eso se evalúa mucho para las compañías y proyectos de gobierno. Y bueno, en general, pues eleva la reputación, ¿no? Del gobierno que se demuestre estas métricas y por qué sí es sostenible y evitar, pues, el famoso greenwash o sustainable wash, ¿no? Entonces, ser totalmente transparentes con cómo abordan los proyectos estos temas. La que sigue, por favor. Como les decía, hay mucha evidencia sobre cómo ha crecido el financiamiento sostenible. Es claramente una tendencia global. Y bueno, aquí hay unas cuantas métricas sobre cómo los bancos han incluido un sistema en donde evalúan estos aspectos sociales y ambientales, ¿no? Y el número, la gráfica de la izquierda es prácticamente el número de bancos que lo incorporan, entonces ha sido exponencial, y el número de la derecha es más bien cuántos fondos climáticos en específico que abordan la parte climática, pero yo les diría que la tendencia es que no solamente aborden el tema climático, sino que estudian los tres pilares ASG, cómo ha ido aumentando año con año, ¿no? Y de los dos sectores, ¿no? Desde fondos públicos y fondos privados también ha aumentado muchísimo. Entonces, quiere decir que hay muchas más fuentes de este tipo y tener proyectos climáticos, pues, es una oportunidad. Ya en México, pues la Asociación de Bancos de México tiene un comité de sustentabilidad, hay más de 30 miembros y están pues trabajando para cada vez alinear más su financiamiento a los objetivos de desarrollo y al Acuerdo de París. También surge un Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Aquí hay otro tipo de miembros, hay muchos miembros de inversión como de fondos de ahorro y entre otros financiadores institucionales, ¿no? También hay bancos mexicanos y bancos que están en México pero internacionales que forman parte de los principios de banca responsable, un programa ambiental de Naciones Unidas y que se comprometen a incorporar cada vez más estos indicadores, ¿no? Y sobre la banca de desarrollo nacional, pues los siete bancos son firmantes del protocolo de la ABM, o sea, también forman parte de la Asociación de Bancos de México y el Comité de Sustentabilidad, y 4 de ellos han colocado ya bonos verdes o sustentables. El día de hoy tenemos a Banobras, que ahorita nos va a contar sobre esta visión y estos bonos que han colocado, porque miren estas métricas. La siguiente, por favor. Esta es solamente una gráfica de bonos en México que a mí me impactó muchísimo porque de hecho no había visto la gráfica del cierre del 2021 hasta hace unos días y me sorprendió muchísimo. Ya no solamente hay bonos verdes como al principio los conocíamos, ahora pues es un universo de bonos etiquetados, ¿no? Que es deuda que se coloca con ciertos criterios. Entonces ahora hay bonos verdes, sociales, sustentables e incluso ya hay bonos de género que están dedicados a la equidad de género, y es impresionante cómo el mercado o cómo México ha utilizado este producto financiero para proyectos que ven estos temas y vean cómo cerró el 2021 con una subida enorme de financiamiento a través de estos bonos. Y como aquí les decía, hay toda una variedad. De hecho, ya también hay un bono social COVID y hay colocadores privados, públicos. Entonces, aquí pues hay muchísimos proyectos en este ámbito de sostenibilidad que fueron financiados en 2021. No se reportan hasta ahora colocación en el 2022, pero bueno, estamos seguros que se romperá récord de nuevo. La gráfica está en millones de pesos. Entonces, ¿quiénes son también los principales usuarios de estos datos ASG? Y también yo les quiero decir que no solamente son consultados por los bancos o los inversionistas, estos datos se reportan también al público, o sea, son relevantes para la sociedad civil en general, como para conocer el dinero y esos proyectos, cómo están impactando en todos estos aspectos. Obviamente para los bancos cuando es financiado por un banco, para los inversionistas cuando hay inversionistas externos. Los analistas financieros lo utilizan prácticamente para crear carteras y portafolios de inversión y
como las calificadoras, por ejemplo, ¿no? Que estas típicas calificaciones que vemos de las empresas que están en bolsa o que están en alguna cartera de inversión. Para las empresas es importante para sus consejos, para su toma de decisión, para identificar riesgos, ¿no? O sea, si nos desempeñamos mal en el aspecto social, gobernanza, esto es un riesgo muy grande. Para su continuidad y su desempeño, ¿no? Y en general, pues para el sector público es más formulador, para formuladores de política y aspectos de licencia social, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál es el impacto financiero de los aspectos ASG? Vamos a pasar rápido a esta temática. Pues uno cree, ya les hablé mucho del riesgo, ¿no? Y como dicen, por cada puertita de riesgo que se abre, también se abre una oportunidad. Es una oportunidad también de negocio. Entonces, el sector financiero lo ve así y yo creo que para los proyectos de gobierno, pues debería ser más visto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que atacar para hacer proyectos que midan estos aspectos y que puedan conseguir financiamiento que está dedicado o orientado a esto. Y ahorita vamos a escuchar cómo el Banco Banobras lo ve como una meta, tener más proyectos sostenibles. Entonces, del lado de los riesgos, pues como les comentaba, están los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, de los tres pilares, ¿no? Dentro de los riesgos ambientales, no solamente es que haya un evento meteorológico fuerte y se ponga en riesgo el proyecto o cambien los patrones climáticos que estamos viendo, ¿no? Esos, claro que son riesgos físicos, se les llama agudos y crónicos, pero también hay riesgos de transición, ¿no? Riesgos de transición regulatoria, ¿no? Si hay tendencias en la regulación hacia pues las energías renovables o hacia el agua limpia o hacia la economía circular, si hay temas legales, si hay temas de transición tecnológica, ¿no? Los mercados apuestan hacia ciertas tecnologías y riesgos reputacionales. Entonces, así los tenemos que ver. Ya les hablé de los sociales y de gobernanza. Y por el otro lado, pues están las oportunidades, ¿no? Eficiencia en recursos, ¿no? Hace que mejor nos desempeñemos. Recursos energéticos de una variedad, pues ahora se habla del hidrógeno verde y otro tipo de energéticos que son una gran oportunidad, ¿no? De utilizar el biogás de residuos, etcétera, ¿no? Y vemos, pues, obviamente tendencias de nuevos mercados y transformación a las ecotecnologías y esos mercados, sobre todo, pues, las nuevas generaciones, es hacia donde quieren ir y hacia donde consumen y están dispuestos a veces a gastar más. Y también importante crear la oportunidad de la resiliencia, ¿no? De adaptarnos a los cambios y aprovechar esa oportunidad y de diversificar los mercados y los proyectos. Entonces, pues hay que ver la parte de oportunidades. Obviamente, ambos aspectos pues tienen un impacto financiero en los proyectos. Entonces, del lado de riesgos, pues se pueden ver pérdidas, ¿no? Según cambios, por ejemplo, en los patrones climáticos como las sequías, etcétera, o mayores costes de adaptación a este tipo de cambios o eventos meteorológicos. Y por el lado pues, de las oportunidades también puede haber nuevos modelos de negocio, nuevos inversión de capital, nuevo tipo de financiamiento. Entonces, pues hay que ponerlo en una balanza y quizás enfocarnos en la oportunidad, ¿no? Ya que los financiadores se ocupen del riesgo, porque ellos claramente se tienen que ocupar del riesgo de la inversión. La que sigue. Algunos ejemplos, como ustedes verán, de no tomar en cuenta estos aspectos o no darles la relevancia y que haya impactado en los negocios o en los proyectos, pues muy famoso el escándalo de Volkswagen de emisiones, ¿no? Que pues unos ingenieros truquearon ahí las pruebas que medían las emisiones de efectos invernadero de los coches y reportaron menos emisiones y esto fue conocido y fue un gran escándalo y la empresa se cayó en bolsa y en realidad en todos sus mercados, ¿no? Pasó en Estados Unidos, pero tuvo un gran impacto en su mercado a nivel global y en Europa. Entonces fue un escándalo ambiental muy grande. Otro escándalo también, pues, ambiental que perjudicó mucho a la empresa económicamente es a Grupo México, la minera, quien acabó pagando una multa de
23.5 millones de dólares por derrames en el río Sonora, que creo que ocurrieron durante varios años, y en el río Bacanuchi, ¿no? Entonces, esta multa que por fin se logró, pues imagínense el impacto económico en la empresa, ¿no? Y hablando de gobernanza, que mucha gente lo ve como a lo mejor un tema pues, lejano o no tan de relevancia para el desempeño de un proyecto, pues hay muchos ejemplos muy claros, como el caso de Odebrecht y la ruta bueno, en esta nota se le pusieron la ruta de corrupción en América Latina, pero bueno, todos los casos de corrupción y que desató o que se hicieron públicos a través de esta empresa pues que no implementaba lo que estaba contratado, ¿no? Y era ahí pues un sistema de corrupción y que se desviaban recursos muy tristemente, ¿no? Entonces, pues una falta de transparencia en esos modelos de contratación y de financiamiento. La que sigue, por favor. Ahora sí voy a pasar a que ustedes imaginen, bueno, que ustedes vean en nivel conceptual primero o teórico, cuáles son los elementos ya de estos tres pilares, ¿no? Ya hablamos mucho, son tres pilares y qué es lo principal que analizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el pilar ambiental que analiza cambio climático, vamos a ver elementos o indicadores como emisiones de gases de efecto invernadero o huella de carbono, y puede haber de muchos niveles, ¿no? De producto, de proyecto, de la empresa, el impacto del financiamiento ambiental, la vulnerabilidad al cambio climático también se mide, ¿no? Del capital natural, pues la escasez de agua, cómo afecta a la biodiversidad, fuentes de materias primas. De contaminación se mide, pues, emisiones de contaminantes tóxicos y desechos, materiales que se desechan, empaques, residuos de todo tipo, y entre las oportunidades ambientales también se mide lo bueno, ¿no? Cuántas tecnologías limpias hay, cuánta energía verde se genera o se consume, cuántos edificios certificados verdes tiene, eficiencia energética, ¿no? Como el desempeño de los edificios en consumo, todo esto se mide. En cuanto a capital social, perdón, el pilar social, pues se mide la salud y la seguridad de los empleados, el desarrollo de capital humano, ¿no? Si hay capacitaciones, etcétera. Otros estándares laborales y de prácticas laboral, de hecho se mide como rotación de los empleados, etcétera. Ahorita vamos a ver un poquito más de ejemplos. Seguridad química, inversión responsable, quiere decir que invierten en temas sociales, en el seguro social de las personas, si están alineados como a los planes nacionales de desarrollo, también se mide, y bueno, entre otros. En el pilar de gobernanza, se mide sobre todo si la empresa o el proyecto pues tiene estos procesos que habilitan la gobernanza, porque realmente es bastante difícil medir el tema de la gobernanza, ¿no? Entonces se mide más bien que estén estos procesos en marcha y que se auditen. Entonces, que haya una junta de gobierno, que haya un comité que tome las decisiones, que haya una contabilidad transparente, que se suban esos reportes. Por ejemplo, ahorita que hablaba de los bonos como un mecanismo financiero, los bonos realmente son de los mecanismos más transparentes porque se tienen todas las cuentas públicas o se les pide que tengan todas estas cuentas públicas, que haya una segunda opinión también, que es que un tercero evalúe estos aspectos y les dé como el visto bueno de esos indicadores. Entonces, este tipo de cosas que aseguran la transparencia, que haya pues que no haya prácticas de anticompetitivas, de corrupción, etcétera. Entonces, es más o menos como se evalúa el pilar de gobernanza. Vamos a pasar a indicadores, la que sigue, de evaluación y monitoreo. Y aquí yo les quería decir que dependiendo quién esté aplicando estos aspectos ASG, es el nivel de ambición en la sustentabilidad que quieren aplicar, ¿no? Entonces, un banco comercial o un banco de desarrollo o una ONG o a lo mejor un gobierno aplica diferente que su ambición sustentable hacia los proyectos, o cómo va a evaluar los proyectos y las empresas desde el aspecto sustentable, porque pues tienen diferente ambición, ¿no? Y entonces van desde no tener mucho interés hasta decir, bueno, yo solo quiero que los proyectos
no causen daño, ¿no? No causen daño en estos tres pilares. O hay otros que va aumentando la ambición. Dicen, yo sí quiero que los proyectos que yo financié causen algo bueno. Otros que tengan efectos. Otros llegan al nivel de que me expliquen cómo este proyecto causa un bienestar a esos tres pilares, que se midan esos efectos post proyecto y otro ya muy interpretar muy a detalle el impacto. Entonces va aumentando esa ambición. Por ejemplo, muchos de los bancos antes de hace unos años, pues solamente se tenían el nivel de ambición de avoid harm, de yo no quiero hacer daño, ¿no? Entonces tenían unas metodologías que se llamaban negative screening o criterios de exclusión y decían, bueno, a ver, como yo no quiero hacer daño, solo voy a decir, yo no financio este tipo de industrias que hacen mucho daño, ¿no? Y entonces voy a inventar, pero a lo mejor algún banco decía, yo no financio mineras de este tipo o energía nuclear o así. Entonces era más bien como sacar a lo negativo. Ahora esto ha ido mejorando, ¿no? Hay cada vez una ambición sustentable mayor, como les comentaba, ya los bancos tienen más metodologías y procesos para evaluar esto y están cambiando. Yo les diría que la mayoría de los fondos que se han habilitado están en Get Facts, que es medir KPIs dentro de estos tres pilares, A, S, G, ¿no? Y entonces ahí miden esos elementos que ahorita les comentaba, ¿no? Pues cuántas emisiones, pues cuánta energía consumes, de qué tipo de energía, esos son los KPIs dentro de los tres pilares y yo creo que van en muchos, la mayoría, en ese nivel de ambición, aunque todavía vemos de todo, ¿no? Algunos solo te dicen, bueno, que tengas unos principios verdes o se van a lo más fácil, que es, por ejemplo, el de labels y certification, es, bueno, pues si el edificio tiene un certificado verde, listo, ya alguien más se lo dio, yo no lo voy a revisar, lo financio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, hacer un estudio completo, que sería el Get Facts, ¿no? Y hay otros niveles de ambición mucho mayores que yo creo que eso lo aplican más, por ejemplo, ONGs o gobiernos externos que vienen a ayudar a los países, como a lo mejor habrán escuchado del USAID o del UK Pact. Ellos para financiar o para dar sus recursos, sí te piden algo mucho más robusto porque tienen una ambición sustentable muy fuerte, ¿no? O tienen una misión sustentable. Entonces ellos sí que des una teoría de cómo lo que tú vas a implementar va a causar ese impacto bueno en los tres pilares, ¿no? Y se involucran y hay como puede llegar hasta el nivel de deep análisis de qué se causó y post proyecto, ¿no? No solamente antes de te voy a decir qué va a causar, sino después. Entonces, esos son como los niveles de ambición para que lo sepan, porque se encontrarán preparando proyectos pues de todo tipo y eso depende cómo prepares tu proyecto y cómo lo demuestres, ¿no? Según la ambición de la fuente de financiamiento. La que sigue, ya me voy a apurar porque me voy a pasar del tiempo. Esto es solo una comparativa de diferentes metodologías que tienen KPIs de ASG. Estas la pueden ustedes leer después, son solo unos ejemplos. Por ejemplo, la Asociación Europea, perdón, la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros tiene una metodología tiene entre 50 y 80 KPIs y digo entre 50 y 80 porque depende del sector. Ellos te preguntan de qué sector eres y te dan una batería de KPIs, ¿no? Que tienes que llenar. Conocerán a lo mejor la metodología GRI, que es para empresas. Para ciudades, creo que lo mejor son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene toda una batería de indicadores, ¿no? Son 230 indicadores en 17 objetivos y mide muy bien todos estos aspectos a nivel ciudad. A nivel proyectos, los principios de los bonos sostenibles creo que es de las mejores metodologías y para proyectos de infraestructura la metodología del BID que ahorita voy a comentar. Si nos vamos a la que sigue, yo les traía un ejemplo, lo voy a pasar muy rápido, es de los KPIs de la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros. Y entonces les decía que tienen unos indicadores que son para todos los proyectos y les dicen, esto se los pedimos a todos. Y luego, dependiendo del sector, les piden más indicadores específicos por sector. Entonces, por ejemplo, estos indicadores que vemos aquí se los piden a todos los proyectos, ¿no? Y entonces todos los proyectos les dicen, me tienes que decir la eficiencia energética y las emisiones GI, me tienes que decir la rotación de tu personal, cómo lo entrenas y los calificas, y en gobernanza, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de litigio y tu nivel, o sea, cómo manejas la corrupción? Y ellos tienen una B, que es la viabilidad de largo plazo, ¿no? Eso se elige. Ahorita vamos a ver
la otra metodología del BID no tiene una B, tiene una F de financiamiento. Entonces, dentro de cada de estos aspectos que les piden, tienen ya indicadores. Entonces, en eficiencia energética, que se lo piden a todos, ¿qué les piden? Pues tu consumo de energía total, tu consumo de energía específica, entonces les piden sus indicadores, ¿no? Este es solo un ejemplo. Si quieres, pasamos a la que sigue. Y esta es la batería que les decía de los que les piden a todos. Entonces, y ya después, pues les piden más dependiendo del sector. Estos se los dejo para que lo lean con calma si quieren ver un ejemplo. La que sigue, Philly. Y ahora rapidísimo les voy a contar de una metodología que usa el BID para evaluar proyectos públicos de infraestructura sostenible. Y entonces, la que sigue, ellos sacan esta publicación, que la verdad está súper bien hecha, es sobre atributos y marco de referencia para la infraestructura sostenible. Entonces, definen qué es infraestructura sostenible, y en México se aterrizó esta metodología en una plataforma que tiene Banobras, que se llama Proyectos México, y evalúa los proyectos de inversión de infraestructura sostenible de esta forma, y saca una ficha de sostenibilidad de cada proyecto, y eso está disponible en la página de Proyectos México para los inversionistas. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación? Pues son 4 categorías, no solamente es ASG, tienen una cuarta, ahorita les digo cuál, la financiera. Se otorgan atributos a cada categoría, que son los indicadores más bien, y hay una calificación, y son como tres niveles, tier 1, tier 2, tier 3, como que también lo abarcas, ¿no? El 1 es el más básico, el 2 y este el más completo, y bueno, obviamente comentarios y justificaciones para cada uno. Entonces, así te dice en todos los atributos cómo estás, ¿no? En lo ambiental, en lo social, cómo está cada proyecto de inversión. Entonces, si nos vamos a la que sigue, Philly. Bueno, están nada más así los atributos, ya los había comentado. El cuarto pilar es el sostenibilidad económica y financiera. Aquí está. Aquí les voy a dejar, pues, en cada uno hay 8 atributos que se califican, como les decía, en esta calificación, y así se llega a una ficha de sostenibilidad. Entonces, creo que está 2 más adelante la ficha de sostenibilidad. Si avanzamos unas 2, Philip. Esta la van a tener para leer, ¿eh? Bueno, aquí explica la metodología tier 1, tier 2, tier 3, pero ya se las dije. Y se ve, lo que quiero es que vean, así se ve la primera página de la ficha, y la que sigue es la que me gusta. Se ven las calificaciones, ¿no? Como en los aspectos económicos, pues estás muchos en tier 2, en tier 1, o sea, y en tier 3 o no disponible, y entonces así se evalúa el proyecto, ¿no? De hecho, hay varios proyectos allá arriba en la página de municipios y de estados. La que sigue, por favor. Y así se ve la ficha. Entonces se me hace un ejemplo súper práctico de cómo se aplican estos criterios ASG y cómo se ven de una manera ya súper ejecutiva para inversionistas, con estas calificaciones. Entonces así lo aplicaban obras con la metodología del BID. La que sigue. Solamente conclusiones de esta primera parte que yo di, pues reconocer las tendencias aceleradas de incluir estos aspectos para la inversión. O sea, ya es como indispensable, ¿no? Y también lo usan, pues, también se usan para evaluaciones regulatorias y estratégicas. Y habilita de cierta forma, pues, el financiamiento verde, ¿no? O sea, como que son las pautas que ponen los bancos, y si los proyectos no los cumplen, pues no se habilita ese financiamiento. Entonces, como para acercar y habilitar y disminuir esta brecha de financiamiento verde que hay, pues estas metodologías nos sirven, ¿no? Para el entendimiento de lo que quieren los inversionistas verde y lo que los proyectos o las empresas tienen, y dicen, sí cumplo, ¿no? Entonces es con estas metodologías como se logra. Creo que el rol de los gobiernos es clave, ¿no? Como proponentes de proyectos de inversión de infraestructura, de proyectos de inversión semilla, para crear estas carteras de proyectos y demostrarles a los bancos que sí son verdes y sociales y que cumplen con todos estos aspectos. Entonces, esas son mis conclusiones. Ya me pasé unos minutitos para pasarle la palabra a mis colegas de Banobras. Entonces, ahora sí, recuerden que pueden poner sus preguntas en el chat, y ahorita, si es rápido, yo puedo ir contestando, y si no, al final va a haber sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ahora vamos a entrar al marco de sustentabilidad de Banobras y mejores prácticas. Entonces, dejamos nosotros de compartir, y Virna, ¿estás por ahí? Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Súper. Buenos Entonces, días. adelante, no adelante.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Mariana, solamente te pediría, por favor, si nos pueden apoyar para darle acceso a Juan Carlos Martínez como panelista y también si le pueden permitir compartir la presentación. Sí, ahorita mismo lo buscamos. Perdón, y también está Delia. Mucho gusto, Delia. Si quieres saludar o probar tu micro. Hola, Virna, perdón, estoy buscando a Juan. Me parece que... Ah, estaba Me ahí. parece que aparece como Juan Martínez. Gracias, ya lo... Listo, Juan. Pues adelante, Listo, ya puedes estoy por compartir. acá, muchas gracias. Hola, bienvenido. Entonces, ahora sí puedes Muchas compartir tu gracias. pantalla y adelante, ¿eh? Muchas gracias. Pues para nosotros en Banobras es un gusto el poder participar en este webinar por dos razones muy importantes. Primero, porque una de las principales líneas de atención del banco es precisamente el financiamiento a estados y municipios. Para nosotros es una función fundamental el poder ir de la mano con los gobiernos estatales y municipales para poder otorgarles soluciones financieras que les permitan concretar los proyectos para que la población pueda tener mejor calidad de vida. Y por eso queremos presentarles hoy el marco de sustentabilidad que que hemos trabajado y que estamos implementando en Banobras. Aquí, pues, es importante comentarles que el tema de sustentabilidad no es una moda, cada vez más, y a lo mejor ya han tenido distintas oportunidades de ir conociendo o incluso ir incorporando temas de sustentabilidad en sus proyectos, pero la realidad es que cada vez más es un tema fundamental en el sistema financiero mexicano y por supuesto en el sistema bancario. Y por eso queremos primero darles un contexto de por qué es importante la sustentabilidad, cuál es el papel que jugamos los bancos y en particular los bancos de desarrollo en este tema. Primero quisiera iniciar esta intervención compartiéndoles cuál consideramos nosotros que es la ruta para incorporar mecanismos que permitan generar incentivos adecuados para que se genere una cadena de financiamiento. En primer lugar, es importante tener mecanismos que estén alineados a los objetivos en materia de sustentabilidad. Y ahí, en línea con lo que comentaba también Mariana hace un momento, ha habido varios esfuerzos. Tenemos, por un lado, toda la parte de las emisiones bursátiles enfocadas a sustentabilidad. Ahí más adelante les compartiremos lo que Banobras ha hecho en este aspecto. Nosotros hemos sido muy activos en la emisión de bonos sustentables y entraremos a este detalle más adelante. También los fondos verdes internacionales, es decir, el identificar estos mecanismos que permitan dar acceso a recursos con mejores condiciones, en algunos casos, para poder impulsar el desarrollo de proyectos con alto impacto social y con una importante huella verde. Ahora, también es importante destacar los esfuerzos que se han realizado en la política nacional, en la regulación, en la planeación de los programas y proyectos que ya incorporan aspectos de sustentabilidad. Tenemos una política nacional de cambio climático, está todo el desarrollo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y particularmente toda esta política nacional y estas acciones en materia de planeación e incorporación de aspectos ambientales y sociales se ha ido también permeando a niveles estatales e incluso a nivel ciudades, ¿no? Existen políticas en materia de sustentabilidad de distintas entidades financieras y planes de acción, como el que nosotros vamos a presentar el día de hoy. Y también hay esfuerzos muy importantes que se han realizado a nivel local. Por ejemplo, un caso importante es el de Guadalajara, que ya cuenta con un plan de acción climática para el área metropolitana.
¿Cuál es la intención de todos estos esfuerzos? ¿Cuál es la intención de tener todo este marco regulatorio y marco de planeación que ya incorpore aspectos ambientales y sociales, que existan estos mecanismos también para poder acceder a recursos y poder impulsar más el desarrollo de este tipo de proyectos? Pues básicamente es que se pueda contribuir a que México cumpla con los compromisos que ha establecido en materia de cambio climático y sobre todo en desarrollo incluyente, ¿no? Es decir, que el desarrollo permita llegar también a los grupos más vulnerables. Ahora, ¿cuál es la función que tenemos los bancos y precisamente los bancos de desarrollo en este contexto? Primero, comentarles que desde el sistema bancario es muy importante poder incorporar los efectos del cambio climático para que podamos nosotros también contribuir a esta transición hacia una economía sostenible y de bajas emisiones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero entender mejor cuál es el impacto financiero que tiene el cambio climático, porque claramente hay un impacto financiero, ¿no? A veces se podría considerar que el cambio climático pudiera ser un poco ajeno o no dimensionarse realmente cuál puede ser el impacto. Y la realidad es que sí existe un impacto financiero en las carteras y en el desarrollo de los proyectos. Ahora, ¿cuál es el papel fundamental que tiene la banca de desarrollo? La banca de desarrollo tiene una capacidad especial para poder generar una red de esfuerzos que nos permitan impulsar la sustentabilidad. Y precisamente en esta red de esfuerzos, y por eso se vuelve tan importante y para nosotros se vuelve clave el poder estar participando con ustedes en estas sesiones, pues es precisamente tener aliados estratégicos como ha sido IDOM, como es UK Pact, para poder estar impulsando esta agenda de sustentabilidad y poder compartirles toda la relevancia que tienen estos aspectos en el desarrollo de proyectos de infraestructura y que ustedes los puedan ir incorporando en los proyectos que se están estructurando. Ahora, por el lado de las acciones que se deben de realizar, pues primero comentarles que es importante el poder promover inversiones en sectores prioritarios que nos permitan impulsar una economía sostenible y movilizar recursos a través de diferentes esquemas financieros para impulsar un desarrollo de infraestructura con un adjetivo muy importante, sostenible. ¿Qué quiere decir que sea sostenible? Que pueda incorporar aspectos ambientales, sociales y de perspectiva de género. Estos tres aspectos para Banobras son muy importantes y son los que estamos impulsando como mejores prácticas. Ahora, hablando un poco de las acciones en concreto, ¿en qué nos deberíamos de estar enfocando? Básicamente en poder utilizar el financiamiento que brinda la banca para poder impulsar o contribuir a esta transformación, contribuir al desarrollo de infraestructura sostenible. También estaríamos enfocados en poder atraer nuevos inversionistas para tener nuevas fuentes de financiamiento con estos componentes de sustentabilidad y que se puedan multiplicar los recursos que se canaliza al desarrollo de infraestructura y promover desde nuestro ámbito de acción toda esta transformación de acción climática. ¿Cuáles consideramos que pueden ser los efectos transformadores de estas acciones? Pues precisamente poder incorporar todos los efectos del cambio climático en los objetivos de desarrollo, también poder incentivar la participación de la banca comercial con incentivos sustentables. Aquí también comentarles, y Mariana lo mencionaba hace un momento, nosotros en Banobras participamos tanto en el grupo de sustentabilidad de la Asociación de Bancos de México como en el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Y precisamente buscamos tener aliados para poder estar impulsando estas acciones de transformación climática. Y el tercer punto es precisamente pues, poder alinear las carteras de inversión con los objetivos que se ha establecido el país en temas de cambio climático y desarrollo incluyente, ¿no? Obviamente, como banca de desarrollo, nosotros tenemos un mandato que debemos cumplir y todas nuestras acciones de sustentabilidad están enmarcadas en este mandato. Ahora,
¿Cuál es el marco de sustentabilidad que tenemos considerado en Banobras? Aquí es importante comentarles que las acciones de Banobras que se están llevando a cabo para incorporar las mejores prácticas ambientales, sociales y con perspectiva de género en la operación del banco y en los proyectos a los que les damos financiamiento, se enmarcan en toda una estrategia y en todo un marco de sustentabilidad. Este marco de sustentabilidad está conformado por dos políticas, una política de género y una política ambiental y social. No voy a entrar a detalle en la parte de la política de género porque más adelante Delia Sánchez, directora de Planeación y Evaluación de Banobras y encargada del tema de género en la institución, les compartirá este tema con más detalle. Ahora, entrando sí a la parte que me corresponde, que es la política ambiental y social, compartirles que nuestra política lo que busca es integrar principios y directrices ambientales sociales en las distintas vertientes de operación del banco, es decir, desde la estrategia institucional, la gestión de las operaciones, la estructura de gobierno y los procesos internos que llevamos a cabo. Ahora, nuestra política consta de dos principios fundamentales. Un principio de responsabilidad ambiental en el que lo que nosotros buscamos es precisamente poder impulsar el desarrollo de proyectos que permitan tener una reducción de gases de efecto invernadero, que nos permitan tener una huella verde importante y una protección al medio ambiente y un principio de responsabilidad social, es decir, enfocarnos en el desarrollo de infraestructura que permita mejorar la calidad de vida de la población, que permita mejorar su bienestar y que sea incluyente, es decir, que pueda incorporar también a la población más vulnerable. Ahora, es importante también señalar que tanto la política de género como la política ambiental y social del banco, ambas son públicas, con todo gusto les podemos poner el link en el chat en un momento, por si gustan revisarlas con más detalle, pero ambas políticas fueron suscritas por el director general del banco. Y este tema es muy importante porque refleja el compromiso que Banobras está asumiendo desde el más alto nivel de su estructura organizacional para poder incorporar estos aspectos en su operación. Ahora, la política ambiental y social se instrumenta a través de una estrategia de banco sustentable, que tiene como objetivo el que se pueda consolidar una cadena de financiamiento sustentable. Nuestra estrategia de banco sustentable tiene 6 ejes estratégicos. Los voy a mencionar rápidamente por el tiempo que tenemos. Con todo gusto, en la parte de preguntas y respuestas, si quisieran que entrara algún detalle, con todo gusto lo hacemos. Son 6 ejes estratégicos. El primero se relaciona con el tema de gobernanza. Aquí, como saben, es importante el estar considerando todos los aspectos ASG y nosotros también consideramos la parte de la gobernanza en nuestra estrategia. El segundo eje son los procesos internos y las alianzas estratégicas, es decir, incorporar aspectos ambientales y sociales en la propia operación del banco, es decir, con los insumos con los que nosotros trabajamos. Tenemos un tercer eje estratégico que se relaciona con gestión de riesgos ambientales y sociales. Compartirles que hoy el banco cuenta con una unidad de gestión ambiental y social y evaluamos los riesgos ambientales y sociales asociados a los proyectos a los que le damos financiamiento. Tenemos un cuarto eje que son los indicadores sociales para el bienestar. Aquí lo que nosotros queremos es poder medir la contribución que tienen al bienestar social y al medio ambiente los proyectos a los que damos financiamiento. Nuestro quinto eje se relaciona con la promoción de proyectos sustentables. Vamos a seguir impulsando más el financiamiento para proyectos con un alto impacto social y con una importante huella verde. Y el sexto eje se relaciona con la comunicación y transparencia. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Como les mencionaba, es poder consolidar una cadena de financiamiento sustentable, es decir, tener mecanismos de fondeo como los bonos sustentables o los fondos verdes internacionales, para que estos recursos puedan pasar por un proceso crediticio en donde se identifican, evalúan y mitigan los riesgos ambientales y sociales para posteriormente poder tener un mayor financiamiento a proyectos con alto impacto social y que mejoren las condiciones de vida de la población. Le voy a ceder la palabra a Juan Carlos Martínez para que pueda seguir compartiéndoles los resultados que hemos tenido en la implementación de la estrategia sustentable y de todo el marco de sustentabilidad. Gracias, Vir.
Bueno, también, como comentaba Vera hace un momento, en la parte de la política de género, unas láminas más adelante vamos a contar con la participación de Delia Sánchez. Entonces, básicamente aquí podemos ver algunas acciones muy concretas de ambas políticas y cuáles han sido sus impactos en el banco, ¿no? Más allá de permear a toda la estructura organizacional de estas prácticas, contamos con resultados bastante puntuales, como mencionó Virna, por la parte de la política ambiental y social, con esta breve mención sobre el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, tenemos un efecto directo, ¿no?, en la calidad de la cartera de crédito, disminuyendo el riesgo legal y reputacional. Además de que pues estamos adelantándonos a un tema que todavía no es regulatorio, ¿no? Pero en el momento que lo sea o que comiencen estas iniciativas, pues Banobras ya cuenta con ellas. En este sentido también, por la parte de la unidad de gestión ambiental y social, quien es el área encargada de Banobras en ejecutar el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, Banobras incorporó perfiles muy técnicos en materia ambiental y social que complementan los perfiles financieros con los que contaba el banco para fortalecer el proceso crediticio, ¿no? Y finalmente, también como parte de la estrategia de Banco Sustentable, el tema de captación mediante mecanismos sustentables como los bonos, lo que nosotros estamos contribuyendo es a la construcción de una curva de rendimientos, ¿no?, con perfil sustentable en el mercado, además de que pues al final son mecanismos financieros de captación innovadores y permitimos generar, digamos, una mayor robustez en el mercado de bonos temáticos, ¿no?, de cara al interés de los inversionistas. Finalmente, pues bueno, estas dos políticas contribuyen a que Banobras sea un candidato y podamos acceder ¿no?, a otro tipo de fuentes de financiamiento que ofrezcan mejores condiciones a nuestros acreditados, como el Green Climate Fund, el Global Environmental Facility o el Clean Technology Fund. Puntualmente sobre las acciones de los ejes estratégicos, otra vez de la parte de riesgos ambientales y sociales, como ya lo comenté, es la creación del SARAS y la unidad de gestión ambiental y social que lo administra. Y por otra parte, respecto al tema de bonos sustentables, bueno, Banobras ha emitido un total de 13 bonos sustentables y el monto total, si recordamos ahorita lo que Mariana presentó en alguna lámina, ¿no?, del monto que está colocado de bonos sustentables, bueno, pues Banobras es el mayor emisor de bonos de esta clase en el mercado local, ¿no? Como ya les había comentado, nos encontramos en el proceso de acreditación ante el GCF y bueno, también entre otras acciones relevantes a través de otras áreas de negocio y de apoyo del banco, contamos con prácticas de sostenibilidad, como también lo había mencionado por ahí Mariana, en la plataforma Proyectos México, ¿no? Contamos con ciertos proyectos que cuentan con una evaluación y con fichas de sostenibilidad a partir de un marco de metodología que propuso el Banco Interamericano de Desarrollo. Y además, como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, Banobras está adherido a los principios para la inversión responsable, ¿no?, en el FONADIN. Esta es un poquito para aterrizar un poco más los resultados de la cadena de financiamiento que mencionó Virna por ahí en las primeras láminas, sobre la captación, el proceso crediticio y cómo esto se desenvuelve finalmente en el otorgamiento de recursos al sector. Como ya lo habíamos comentado, ¿no?, tenemos algunas emisiones. Estas emisiones son las del año pasado. Sigue siendo Banobras el banco, el principal emisor de bonos temáticos y justamente por esto fue reconocida la institución por el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes el año pasado con el Premio Bonos Verdes Sociales y Sustentables 2020-2021. Respecto al proceso crediticio, como ya lo comentamos, pues ahora es un proceso crediticio más robusto en términos de gestión de riesgos ambientales y sociales. Y finalmente, en el tema de financiamiento a proyectos, es a dónde está la cartera del banco y qué sectores se está atendiendo. El monto identificado al cierre de 2021 es de 61,787 millones de pesos. Este monto es una mezcla entre proyectos que mitigan los efectos nocivos del cambio climático o proyectos que contribuyen al desarrollo social. ¿Qué tipo de proyectos estamos hablando? Aquí a la derecha tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la cartera tenemos 15 proyectos de energía renovable. Entonces, estamos hablando de 5,700 gigawatts hora de capacidad, que pues bueno, al final significa el consumo energético de 500,000 hogares en México, ¿no? Tenemos también hospitales en toda la República, desde el norte al sur,
que pues significan 880 camas adicionales o la atención de 900,000 derechohabientes. Y finalmente también tenemos proyectos de eficiencia energética en alumbrado público municipal, donde en este cierre de 2021 contábamos 42 municipios atendidos. Para que tengan una visión muy global de cómo se distribuye en las demás categorías esta cartera, aquí está la gráfica de PAI que muestra esta atención. Tenemos las categorías verdes como el transporte sustentable, la eficiencia energética, la energía renovable, la recuperación de desastres naturales, infraestructura dañada por desastres naturales, pero también tenemos las categorías sociales como la infraestructura básica asequible y la infraestructura de servicios públicos. Justo las siguientes láminas, aquí le cedo la palabra a Delia Sánchez para aprovechar el tiempo, y con gusto quedamos a sus órdenes en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues en Banobras tenemos una política de género, la cual fue emitida y aprobada por el director general en octubre de 2020. Y esta política tiene como objeto contribuir al logro de la igualdad sustantiva en el ejercicio pleno de derechos y el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres. Y esto se hace a través de incluir la perspectiva de género en la cultura institucional y en los proyectos que se van a financiar. Esta política de género está basada en 6 principios. Los principios son el derecho a la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, acciones afirmativas, considerar a las mujeres como agentes de cambio, la interseccionalidad, esto es relativo a temas de discriminación, se reconoce que estas se suman, y cero tolerancia a cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Estos principios, a su vez, se reflejan en ejes estratégicos, y los ejes estratégicos es la voluntad política y gobernanza. También se refleja en la cultura institucional. En el desarrollo de capacidades de género se asigna presupuesto y recursos para la implementación, recursos y procedimientos, monitoreo y rendición de cuentas. Estos principios y ejes estratégicos, a su vez, para su implementación, se traducen en un plan de acción de género. Este plan de acción de género es aprobado por un grupo por el Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación. Tenemos al momento un plan de acción que se elaboró para el 2020 y otro plan de acción para el 2021. Y al momento, en estos 2 ámbitos de aplicación, en el entorno laboral o cultura institucional, lo que se ha hecho es pues institucionalizar la política de género. Se ha hecho varias acciones de capacitación al personal en varios aspectos. Uno de ellos es en mecanismos de denuncia contra el acoso y el hostigamiento sexual. También se ha incluido en temas de igualdad y no discriminación. El año pasado tuvimos la primera semana LGBT+. El personal cada vez más está consciente de las implicaciones y efectos de las desigualdades sociales. También se ha hecho la difusión de estos materiales en el portal de igualdad de género, y ya más enfocados a los temas de transversalización, es decir, de incluir la perspectiva de género en los proyectos del banco. Se ha hecho talleres para visibilizar cuáles son los efectos de la infraestructura que tienen efectos diferenciados, y los efectos tanto negativos positivos que tienen particularmente hacia las mujeres y hacia otros grupos vulnerables. También el año pasado nos adherimos a la Declaración de París y hemos estado trabajando en los grupos de trabajo. También se ha logrado el distintivo de empresa socialmente responsable, y estamos certificados en la norma 025 de igualdad laboral y no discriminación. La siguiente, por favor. También hemos estado trabajando en alianzas estratégicas, tanto con otras agencias y
dependencias de la Administración Pública Federal. En este caso tenemos Hacienda, somos parte de la red de enlaces de género del sector hacendario, y con ellos trabajamos temas de capacitación y mejores prácticas, al igual que con InMujeres, que tiene a su cargo la implementación del programa de Proigualdad. También nos ayudan con capacitación y estamos en cercana comunicación para implementar mejores prácticas en temas de género. También tanto como con la banca comercial como con Banco de México hemos estado en contacto para hacer el intercambio de mejores prácticas como banco. Y hemos también, bueno, como parte de fortalecer estas capacidades en materia de género e identificar mejores prácticas, pues también hemos recibido apoyo o estamos participando en los diferentes eventos que organizan la GIZ, ONU Mujeres, en esta iniciativa de la Declaración de París, con PNUD. Todo esto es como para llegarnos de mayores herramientas y ver la manera de adoptar mejores prácticas. Y eso por parte de la política de género sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Celia. Aquí tienen los datos de contacto por si en algún momento quisieran tener más información sobre lo que estamos haciendo en Banobras en relación con los temas de sustentabilidad, de perspectiva de género. También creo que es muy importante comentarles que hemos estado trabajando para poder brindar mejores condiciones financieras para proyectos que tengan aspectos ambientales, sociales, o que incorporen la perspectiva de género en su desarrollo. Para ello, pues hay ciertos criterios de elegibilidad y para nosotros, y lo comentaba Mariana hace un momento, se vuelve también muy importante el poder estar estableciendo pues los indicadores y los KPIs de los proyectos que tenemos en cartera, ¿no? Relacionados con la parte ambiental, social y de género. Estamos a sus órdenes y abiertos para cualquier duda o pregunta que tengan. Muchísimas gracias al equipo de Banobras. Yo, antes que empecemos con las preguntas, solo felicitarlos, ¿no? Por todos estos trabajos y esperamos, como IDOM y en nombre de UK PAC también, ser sus aliados, ¿no? Para que estas metodologías se implementen y tengan cada vez más proyectos en este sentido. Y bueno, sobre todo muchísimas gracias por la política de género. Yo no la conocía todavía y encantados también por que sabemos que pronto van a aterrizar fondos del GCF y felicitarlos mucho. Voy a pasar entonces a las preguntas y ahorita es momento para que escriban. Ya hay aquí una primera, la voy a leer. Es por parte de Verónica Martínez del Banco Mundial. ¿Cómo se evalúa el riesgo climático dado el nivel de incertidumbre que implica, dada la variabilidad climática que representa en México considerando su realidad hidrogeográfica y cómo generan el indicador? Me voy a atrever a dar una primera respuesta si alguien quiere complementar. Yo te diría que como se aborda esto es a través de escenarios climáticos. Lo que se tiene que hacer es escenarios climáticos sobre esa vulnerabilidad o sobre lo que se espera según el cambio climático en los sistemas hidrológicos. Después de estos escenarios se evalúa la probabilidad de estos escenarios y el riesgo físico. Después de tener estos impactos del riesgo físico, se pasa al riesgo económico, ¿no? Generalmente se analiza qué activos están expuestos a ese riesgo físico y qué también ingresos o recursos del proyecto están en riesgo directo por ese riesgo físico. Entonces, es más o menos como se hace. No sé si ahorita alguien más tenga algún comentario sobre el tema. Sí, yo también quisiera compartir un poco, Mariana, si me lo permiten, lo que estamos haciendo del lado de Banobras. Como les comentábamos, el banco cuenta ahora con una unidad de gestión ambiental y social. Ahí se evalúan, por el momento, riesgos ambientales y sociales. Sin embargo, también estamos empezando a hacer ejercicios para poder
evaluar la exposición de la cartera a riesgos climáticos. Son primeras acciones que estamos llevando a cabo, efectivamente, bajo la metodología que comenta Mariana. Yo les compartiría que los bancos han avanzado mucho en temas ambientales y sociales y en la evaluación de riesgos ambientales y sociales. En la evaluación de riesgos climáticos todavía falta un poco más por hacer, pero cada vez más todos los bancos también nos estamos involucrando más en estos temas por la relevancia que tienen. Estás en mute, Mariana. Gracias, perfecto. Ya estaba diciendo que iba a leer la siguiente pregunta de Erika Macedo. ¿En qué consiste el plan de acción de género y cómo ha sido su aplicación? ¿Podrían proporcionarnos algunos ejemplos concretos y de qué forma ha sido recibido por parte de las personas que laboran en Banobras? Entonces, para Delia. Sí, muchas gracias. El plan de acción, bueno, como lo comentaba, cubre estos estas líneas ejes o líneas de acción. Entonces, por ejemplo, la voluntad política y gobernanzas, bueno, pues aquí tenemos tanto la participación de la alta dirección como para involucrarlos en estos temas de empezar a ser consciente o visible las consecuencias o los beneficios de género de la infraestructura. Entonces, una de las acciones que están previstas en una actividad prevista en esta línea de acción es la capacitación a la alta dirección. Otra acción que tenemos en esta misma línea es las sesiones del Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación. En cultura organizacional, pues también tenemos todos los trabajos que se hacen en términos de la certificación de la NOM y también para los trabajos que están encaminados al distintivo de empresa familiarmente responsable. Por ejemplo, en la línea de acción de desarrollo de capacidades de género, pues también hemos trabajado como en dos líneas, en la parte de cultura institucional, que la gente conozca que hay una política de género, que conozca, esto también tiene como otras interrelaciones como banco de desarrollo y como parte de la administración pública federal, pues tiene varias obligaciones en relación con el proigualdad, y con el acuerdo para evitar el acoso y el hostigamiento sexual. Entonces, todas estas actividades también suman a esta línea de acción. Y también en el otro enfoque, que es la transversalización de la perspectiva de género, esto es incluir la perspectiva de género en los proyectos, pues también se ha estado capacitando y difundiendo a todo el personal, pues que los proyectos de infraestructura no son neutrales al género, como se había pensado anteriormente. Y hemos estado trabajando en la capacitación para que tengan esta sensibilidad y se empiece a reconocer todos estos efectos, tanto positivos como negativos, que tiene la infraestructura en las mujeres. Entonces, y bueno, también, otra de las líneas de acción en las que se ha estado trabajando es, por ejemplo, que en todos los documentos normativos del banco, pues identificar y eliminar todo este lenguaje que pudiera ser como discriminatorio. Entonces, cuidamos también que el lenguaje sea neutral. Y bueno, entre otras, esas son las actividades que se prevén en el plan de acción. Muchas gracias, Delia. Yo complemento que seguramente vamos a tener un webinar específico sobre este tema porque ha tenido mucha relevancia y Dom también tiene experiencia haciendo planes de acción de género para proyectos, o sea, para que los proyectos tengan unas acciones específicas en esto, y se complementa yo creo que muy bien con lo que están haciendo, Delia. Entonces, es materia igual de un webinar completo. Ya les mandaremos una invitación y convocatoria si les parece bien. Muchas gracias a Verónica por compartir. Súper. Muchas gracias a Verónica del Banco Mundial por compartirnos. Te vamos a contactar, creo que de ambas partes. Tengo una siguiente pregunta de Carlos López, del municipio de Zapopan. ¿Qué rango de inversiones financian? ¿Cuál es el monto mínimo que Banobras financia? Y si podría financiar una red municipal de ciclovías. Entonces, no sé si aquí tengan sobre montos mínimos para este tipo de proyectos de ciclovías.
Claro, Mariana, muchas gracias. Carlos, gracias por tu pregunta. Te comento que en el banco, como lo mencionaba, nosotros financiamos a estados y municipios. En el caso de los municipios, nosotros podemos otorgar el financiamiento a los municipios directamente para que ellos puedan llevar a cabo los proyectos que tengan considerados, las obras de infraestructura que tengan considerados. Ahí en realidad no es que haya como un monto mínimo, más bien sería que los financiamientos se establezcan bajo la normatividad aplicable, tanto para el análisis crediticio que se hace para el banco, como pues todo el proceso que también se sigue a nivel municipal para poder tener acceso al financiamiento de Banobras. Por supuesto que nosotros, en el caso que comentas de ciclovías, en realidad nosotros damos el financiamiento directamente al municipio y ya el municipio, o sea, presenta pues cuál sería el destino del recurso, se estructura el financiamiento y pues se podrían estar financiando distintos proyectos, ¿no? Que se tengan considerado. Entonces, en realidad no es tanto que haya un monto mínimo para financiar, más bien es que los financiamientos cumplan con toda la normatividad crediticia y con toda la normatividad y el proceso que deben de seguir para el financiamiento municipal. Ahí, no sé, Juan Carlos, si quieras comentar algo adicional o si esto atiende tu pregunta, Carlos. O sea, lo único que creo que me gustaría agregar a lo mejor es que el tema es cumplir también con el procedimiento de la ley de disciplina financiera, ¿no? Los estados y los municipios no acceden de manera directa a contratar con Banobras. Tienen que presentar, digamos, un proceso competitivo de contratación de deuda en la que pueden participar cualquier institución financiera, ¿no? No solamente Banobras, y obtener el mejor costo financiero de este financiamiento. Y como mencionaba Virna hace un segundo, no hay montos mínimos, ¿no? Realmente Banobras a través de distintos esquemas financieros con los que ha contado o algunos productos, ha financiado obras chiquititas, ¿no? Remodelaciones de banquetas, alcantarillado, proyectos muy, muy pequeñitos. Entonces, realmente depende de la capacidad presupuestal del municipio y de que tenga, digamos, bien presente todo este procedimiento, ¿no? Para la contratación de financiamiento. Muchas gracias. Unos segunditos para ver si no hay más preguntas. Recuerden que esta sesión quedará grabada y la vamos a compartir con los municipios por si sus colegas no pudieron entrar, la pueden compartir. Les vamos a compartir también las presentaciones. Pues creo que ya no hay más preguntas, entonces pasamos al cierre. Muchísimas gracias a los invitados especiales y los que tengan 2 minutitos de su tiempo, si se pueden quedar a llenar la encuesta. Muchísimas gracias. A los que no, también lo entendemos. Que tengan un bonito fin de semana a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Los dejo con Philly, que los va a guiar en esta encuesta a los que se puedan quedar. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por su participación. Esta encuesta es muy rápida, en realidad puede ser aplicable a todos, también para los ponentes, tanto a los ponentes como a los que nos hicieron favor de seguir la presentación. En realidad el objetivo es que el UK PAC pueda tener la manera de evaluar el desempeño de los implementadores de programas, en este caso de IDOM, y los contenidos que hacemos disponibles para todos. Entonces, les pediría, por favor, si me ayudan a seguir estos pasos. Son muy simples, los pueden hacer desde cualquier computadora o celular. Habría que ingresar a la siguiente página web, que es ukpactmel.com. La dirección está en la pantalla. Creo que también se las podría poner en el chat. Es muy sencilla. Una vez que ingresen a esta página, habrá que seleccionar la opción que dice Training Participants y seleccionar la opción Training Questionnaire. Y entonces, una vez que ingresen a esa siguiente pantalla, que es la de la derecha, les va a explicar el motivo por el cual
les estamos solicitando esta encuesta. Y bueno, solamente como información relevante para que nos ayuden a justamente llegar al training que estamos haciendo el día de hoy, hay que seleccionar el país, que es México. Después, donde dice implementador, ahí hay que seleccionar la opción IDOM. Les pido por favor tener cuidado porque hay dos opciones de IDOM. La que hay que seleccionar es la primera que les aparece, o la de arriba. Y al final nada más seleccionar el nombre del training, que es el que está en la pantalla, incorporación del análisis de impacto ambiental, social y de gobernanza. Y bueno, una vez ya estando ahí, el resto de las preguntas son de su opinión. Les vamos a agradecer que nos den su feedback. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Dejo esta pantalla por aquí si tienen alguna duda, y una vez que completen su encuesta, pues bueno, sería todo por hoy. Les agradezco de nuevo su participación y estamos en contacto. Hasta luego. Un favor, ¿podrías pegar la dirección en el chat? Es que ya la tecleé y no me dio acceso. Gracias. Sí, de hecho, creo que está en el chat. ¿No está? A ver. Permítanme. Listo, por si les funciona mejor el link directo que les puse en el chat, se los agradezco. Pili, yo creo que todo el mundo ya está en la página de la encuesta, entonces si quieres damos por cerrado el webinar y terminamos la grabación. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Gracias, Mariana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Y estamos a la orden desde Banobras. Sí, perfecto. Seguimos la colaboración. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Gracias, buena tarde. Buena tarde.